Damos la bienvenida al economista Augusto de la Torre, es un experto en economía en general, en economía ecuatoriana en particular, profesor de la UDLA y de la Universidad de Colombia. Economista de la Torre, el día de hoy el mundo occidental amaneció con alarmas encendidas por la caída de mercados bursátiles en Asia y en su turno en Europa. ¿Qué es lo que sucede acá en América, en nuestro continente? Y hay razones para esta especie de pánico, aún un tanto incipiente, pero que ha sido calificado ya por algunas publicaciones internacionales como un lunes negro. Sí, mire, a mí me parece que el anuncio de la situación en el mercado laboral norteamericano, que estuvo por debajo de las expectativas, el número de nuevos empleos que se generaron fue menor al esperado, generó una reversión en el estado del alma y del ánimo de los inversionistas internacionales. Lo que había sucedido hasta ahora es que, contrariamente contra el pesimismo que teníamos hace unos 12 meses o unos 10 meses, pesimismo que estaba fundado en la idea de que el esfuerzo de la reducción de la inflación, que implicaba una elevación de las tasas de interés, como en efecto se dio en la mayor parte de los bancos centrales del mundo, iba a tener como efecto colateral una desaceleración de la actividad económica y una caída del empleo, particularmente en la economía norteamericana. Lo que ha pasado en los últimos 6 o 10 meses es que, contrariamente a esas expectativas, la reducción de la inflación ha sido exitosa en términos generales y no se ha producido esta desaceleración económica. Al contrario, la economía norteamericana ha sido la economía más fuerte del planeta y ha estado, por así decirlo, jalando a la economía mundial. De pronto aparece esta noticia que es inesperada, se generan menos empleos de lo que se esperaba y el estado de ánimo súbitamente cambió, la aversión al riesgo de los inversionistas subió, hubo una venta de acciones importante porque renació, por así decirlo, el temor de que en efecto va a haber una desaceleración económica. Y si Estados Unidos se desacelera, el mundo se desaceleraría. No creo yo que es una cosa fundamental. Es solo una noticia y los mercados tienen mucha propensión a asustarse o a volverse demasiado irracionalmente optimistas. Entonces me parece a mí que es simplemente un cambio en el estado de ánimo, de que a lo mejor la situación no era tan positiva como se veía. Creo que vamos a necesitar más data para ver qué es lo que va a pasar. Es muy posible, sin embargo, que lo que ha pasado hoy le induzca al Banco Central norteamericano, al US Fed, a considerar adelantar la reducción de la tasa de interés que ya se venía a venir. De hecho, en la última reunión del Comité de Mercado Abierto del Banco Central norteamericano, se dejó sobre la mesa latente la idea de que, si las cosas iban como estaban, en la siguiente reunión iba a haber una primera reducción de la tasa de interés. Puede ser que el FED tenga una reunión que anticipe esa reunión y puede ser que se anticipe esa acción de política monetaria. Ahora, Ecuador, dependiente del dólar, con una economía en problemas, ¿cómo se ve afectada por esta situación? Hubo noticias también en el sentido de que el petróleo había caído en su precio en este lunes. Sí, mire, a ver, esto es muy importante lo que usted está mencionando. Cuando uno hace ejercicios estadísticos sobre las economías de Sudamérica, incluyendo a la del Ecuador, y uno trata de entender qué variables explican las fluctuaciones de corto plazo en la actividad económica de nuestro país, la conclusión general es que más o menos el 70% de las subidas y bajadas en la actividad económica de los países sudamericanos tiene que ver con tres variables que son determinadas fuera del país, que son exógenas, que no controlamos. La primera es el ritmo de actividad económica global. Si el mundo está creciendo, América Latina tiende a crecer con el mundo. Cuando el mundo se desacelera, pues América Latina se desacelera con el mundo. Entonces, el crecimiento global es una de las variables externas que nosotros no controlamos y sí nos golpea. Influye importante en nuestra
el ritmo de actividad económica. La segunda variable es el precio de los commodities, y en el caso del Ecuador el más importante es el precio del petróleo. De tal forma que si bien hasta ahora el precio del petróleo ecuatoriano ha estado por encima de lo que estaba en el programa con el Fondo Monetario, levemente por encima, pero por encima, cualquier caída por debajo del precio programado para el presupuesto nos golpea no solo en las cuentas fiscales, también en la balanza de pagos e indirectamente en el crecimiento económico. Y la tercera variable que importa mucho para América Latina es la tasa de interés internacional. Esto es la tasa de interés que paga Estados Unidos cuando emite deuda. Estos factores, es posible que veamos un cierto alivio en la tasa de interés internacional. Es posible, dadas las circunstancias que estábamos conversando, sobre las que conversábamos hace poco. Pero al mismo tiempo, si es que el precio del petróleo cae y si la economía global se desacelera, nosotros lo vamos a sentir. Y no nos vendría nada bien, porque como usted sabe, Gustavo, desde el año 2016, Ecuador ha estado creciendo a un ritmo inferior al crecimiento de la población. De manera que en términos que per cápita estamos ya llegando a otra década perdida, en un sentido auténtico. Y creo que coyunturalmente hay suficiente evidencia para pensar que en el presente Ecuador tiene un problema de crecimiento muy serio, está en una En otras trampa. palabras, el país va volviéndose más y más pobre. Se va empobreciendo cada vez más, claramente se empobrece en términos relativos con respecto a otros países de la región y del mundo, pero tal vez nos empobrezcamos también en términos absolutos, si es que el crecimiento de este año va a ser, como yo creo que va a ser en el 24, un crecimiento levemente negativo, del orden de menos 0,5%. Entonces, Ecuador tiene un problema muy serio en el ámbito del crecimiento. Y es parte de lo que quizás en alguna otra entrevista que tuve con usted, yo mencionaba que es una especie de trampa en la que estamos empantanados, porque tenemos tres factores que se retroalimentan. Nuestro problema fiscal, que es una de las razones por las cuales la prima de riesgo país no baja y eso frena la inversión. Nuestro problema de seguridad, que ahuyenta la inversión en actividades lícitas y reduce, digamos, la producción de bienes y servicios en la economía lícita y fomenta la ilegalidad. Y tercero, este problema muy serio de crecimiento del cual todavía ni siquiera hemos empezado a conversar cómo salir. Tenemos un problema de crecimiento coyuntural. Los economistas se refieren a él cuando hablan de que el consumo está bajo, que la demanda agregada está baja. En efecto, la demanda agregada doméstica está por debajo del potencial de la economía. Entonces, coyunturalmente, cíclicamente, estamos con un problema de crecimiento cíclico, pero estructuralmente estamos con un problema de bajo crecimiento en el mediano y largo plazo. Entonces, esa interacción de falta de crecimiento cíclicamente hablando y estructuralmente a mí me preocupa sobremanera y no veo, Gustavo, no veo en realidad una conversación fructífera, racional, vigorosa sobre cuál puede ser una agenda de crecimiento sana para el Ecuador. Quedándonos por el momento en estos factores exógenos, ¿por qué un índice como el índice de empleos ha desatado estas preocupaciones con respecto a Estados Unidos? ¿Qué posibilidades reales hay de una recesión en ese país que con la influencia que tiene podría arrastrarse hacia otros países con efectos regionales y globales? Mire, me parece que el riesgo de una desaceleración en la economía norteamericana no es trivial. Yo le atribuyo, digamos, un 40-50% de probabilidades de que la economía norteamericana crezca a un ritmo menor, pero tiene suficiente impulso esta economía que creo que seguirá creciendo positivamente. Ahora está creciendo a un ritmo de 2 a 3% por año. Puede ser que caiga a 2,5 o a 2, pero eso es, digamos, eso es lo que nosotros llamamos una desaceleración. Pero no es una contracción de la economía, no es un achicamiento de la economía. Los problemas económicos del mundo están en otros lados. Por el momento no están tan centrados en Estados Unidos. Tenemos un problema muy serio de crecimiento en China. China está empezando a encontrar tremendas barreras a su expansión. Y recuerde usted que China importa mucho para Sudamérica por el hecho de los commodities.
Europa también tiene un problema importante de crecimiento y lo tiene también Japón. Si la guerra en el Medio Oriente, la invasión de Rusia y Ucrania siguen generando problemas, la economía mundial siente ya un lastre que por el momento lo hemos evitado gracias al crecimiento de la economía norteamericana. Creo que el susto del día de hoy se volvió global porque todo el mundo sabe que la economía que está, la locomotora que está jalando a la economía global por el momento es la norteamericana. Entonces, si ahí se empiezan a notar ciertas nubes de una posible tormenta, de una desaceleración, creo que todo el mundo se preocupa. Yo pienso que puede haber una desaceleración, pero como le decía a usted, le atribuye una probabilidad de un 50% y no creo que nos vamos a una contracción. A menos que digamos hay un problema de guerra regional enorme en el Medio Oriente o que los problemas con Ucrania arrecien, o que haya, digamos, se incrementen mucho los problemas migratorios en el mundo, al cual lamentablemente la situación de Venezuela contribuye con fuerza. ¿Cómo están contribuyendo justamente a estas situaciones la política en Venezuela con ese fraude electoral que a pesar de la resistencia que pone Latinoamérica y el mundo parece no importar al gobierno, a la dictadura venezolana? Esos conflictos de los cuales usted ha hablado en Europa, en Medio Oriente, que tan graves consecuencias traen, y cómo en ese entorno intentar reactivar el crecimiento de los mercados emergentes, que parecería ser un ingrediente fundamental para estabilidad o quizás recuperación. Sin duda, a ver, vamos analizando esto por partes. El caso de Venezuela, para mí, Venezuela no tiene, digamos, una influencia sobre la economía global. Es una economía que se ha achicado, que se redujo en 75% durante el tiempo de Maduro. O sea, ahí lo que tienes tú es un colapso económico fenomenal que no lo hemos visto, no lo vemos con frecuencia, de este tipo de colapsos. Han habido Claro, economías que han pero una quebrado. gravísima posición, una situación que debilita de alguna manera las democracias en el mundo, el Estado de Derecho. Sí, yo creo que Venezuela es un síntoma extremo de algo que está afectando tanto a la democracia como a la economía de mercado en el mundo. A mí me parece que estamos asistiendo en esta generación a algo parecido a lo que el mundo experimentó en los años 20. En los años 20 se puso en cuestión la viabilidad de la democracia, surgió el fascismo, surgió el nazismo, el totalitarismo en la Unión Soviética, etcétera. Entonces la democracia no se le veía muy viable. Y también la economía de mercado empezó a cuestionarse y surgieron experimentos incluyendo la centralización de la economía en los países de la Unión Soviética, en Cuba, y todo este fenómeno de intervencionismo estatal muy fuerte que América Latina experimentó durante el tiempo de la CEPAL. Todo eso fue parte de un cuestionamiento simultáneo a la economía de mercado y a la democracia. Afortunadamente, el Occidente encontró el estado de bienestar como una solución que mitigó los problemas de la economía de mercado y la hizo un poquito menos dura y más llevadera, manteniendo la innovación y la creatividad que tiene la economía de mercado, pero digamos, limó las asperezas más fuertes del capitalismo, y entonces a través de un Estado que tuvo un estado de bienestar, con más política social, etcétera, el oeste encontró un equilibrio. Luego cayó el muro de Berlín y el proyecto económico comunista o socialista se desprestigió y perdió piso. Y entonces durante un largo tiempo esta combinación de economía de mercado controlada por mejor regulación y un estado de bienestar y democracia funcionó muy bien. Pero creo que en los últimos años esto se ha debilitado en todo el mundo. Y uno ve en los sondeos de opinión, la gente ha ido perdiendo confianza en la democracia. Las democracias se han polarizado, los partidos políticos han perdido
credibilidad. Y entonces ahora estamos asistiendo a digamos, resquebrajamiento simultáneo en la credibilidad de la economía de mercado y y las democracias, con variaciones en todo el mundo. Ecuador en su propio equilibrio, tratando de encontrar un camino, Venezuela con un desastre del cual está tratando de liberarse, Estados Unidos con esta polarización enorme entre Trump y ahora con el surgimiento muy fuerte de Kamala Harris, el renacimiento de las derechas extremistas en Europa. O sea, yo le veo al mundo muy complicado en este ámbito. Quedándonos en nuestro país, ¿qué oportunidad y amenazas tendría Ecuador en esta coyuntura actual? Por una parte, podrían caer los intereses, pudiendo obtener Ecuador créditos quizá en mejores condiciones, pero el riesgo país sigue muy alto y la economía en buena medida estancada y en desaceleración. Sí, mire, Ecuador tiene un problema particularmente más difícil comparado con otros países, porque tiene este serio problema de seguridad, como hablábamos, un problema fiscal crónico que lo tratamos de resolver, pero la trayectoria sigue muy frágil y muy políticamente muy difícil, y un problema de crecimiento con un componente muy fuerte de deterioro del mercado laboral. Mire, en los últimos años, desde el 2016 hasta acá, la economía ecuatoriana, en lugar de crear en términos netos empleo formal, los ha destruido. Entonces, la mayor parte de empleos que se han creado desde el 2016 hasta el momento han sido empleos informales. Estamos entonces con una economía que se parece incapaz de generar empleos formales. La grada que separa la formalidad de la informalidad es muy alta. El costo de tener actividades formales es muy alto, entonces en reacción la economía se está informalizando, los negocios se están informalizando, los trabajadores tienen trabajo informal. Entonces estamos con un problema muy serio que es aún más desafiante en una economía dolarizada, porque en una economía dolarizada es imposible hacer ajustes al salario medido en dólares a través del tipo de cambio, mientras que Colombia, Chile, otros países, y cuando tienen problemas en el mercado laboral, una devaluación reduce el poder adquisitivo de los salarios, es doloroso, pero ajusta las realidades del mercado laboral y permite de alguna manera que la economía salga. En Ecuador no tenemos eso. Entonces tenemos una rigidez muy fuerte que hace muy difícil encontrar el camino para volver a generar empleo formal. Por eso creo yo que Ecuador necesita un conjunto de reformas estructurales orientadas al crecimiento. Algunas de ellas tienen que ser sectoriales. Hay que ver qué se puede hacer en el sector agrícola, en el sector turístico, en la minería legal, en el sector energético. Tenemos, digamos, que prestarle atención a ciertos sectores y el gobierno necesita tener un planteamiento de qué se puede hacer ahí que vaya más allá de lo típico ecuatoriano. Lo típico ecuatoriano es que creemos que la única manera de crecer es que el gobierno le dé un incentivo tributario a alguna empresa. Ese digamos, es el atavismo ecuatoriano. Y una agenda de crecimiento va mucho más allá de eso y el papel del gobierno es muy distinto. Pero además vamos a necesitar reformas estructurales transversales que le permitan a la economía encontrar un camino de crecimiento. Y creo que la más importante a nivel transversal es una reforma laboral. Y creo que el concepto que debe guiar la reforma laboral es que necesitamos un esquema legislativo y regulatorio para la contratación laboral que le proteja al trabajador en su movilidad. Nosotros tenemos un sistema de legislación laboral que se creó en los años 20, 30, que está diseñado para proteger el puesto de trabajo. Y eso no funciona en la economía moderna porque los puestos de trabajo están creándose, recreándose, cambiando a cada rato por el cambio tecnológico, el comercio internacional, todas las razones que podemos anotar. Entonces necesitamos un esquema laboral que le proteja al trabajador en su movilidad, pero no tenemos ese diseño. Si usted ve, por ejemplo, el altísimo costo de despido
La filosofía del altísimo costo de despido es querer retener al trabajador en el mismo puesto de trabajo toda la vida, cuando debería ser posible que el trabajador se mude a otro trabajo y que la legislación laboral y la protección social le acompañen y le den una red para que no se caiga al precipicio cuando cambie de trabajo. Ahora, economista de la Torre, además de este problema de la economía, de los problemas laborales, de la violencia que continúa en el país, Ecuador no está en la mejor coyuntura, está ingresando o está ya en una etapa que usualmente se le considera de mucha inestabilidad, la etapa política, me refiero a la campaña electoral. De aquí a febrero y posiblemente 2 meses más, hasta marzo, estaremos en campaña. Mire, esa es otra de las complicaciones enormes que tenemos. Eh, yo creo que hay que estimularle, empujarle y tratar de apoyar si es que el gobierno decide tomar acciones en el ámbito de la política pública y la política económica, pese a estar en periodo de elecciones. Eso no es fácil, porque el instinto de los gobernantes es tratar de evitar hacer olas cuando estoy tratando de ganar las elecciones. Pero evitar hacer olas es decir, no hacer nada. Y puede ser que en 9 meses algún accidente importante pase en la economía y como resultado de eso estamos muy mal en el año 25. Entonces, creo que la única salida, y no sé si se va a poder materializar, Gustavo, pero a mí me parece que la única salida es que este gobierno avance en propuestas de reformas, por ejemplo, empiece a avanzar, como ya me parece que ha tratado de hacer el doctor Peña en el IES, empiece a avanzar con conversaciones y mesas nacionales de discusión para ir preparando una ley para la seguridad social. Quizás una cosa parecida, hacerlo, digamos, mesas de trabajo para ver cómo destrabar los problemas del sector agrícola, los problemas de la manufactura que tenemos en el austro, los problemas que tenemos en la minería legal, etcétera. Que no se duerma la discusión, que no se paralice. Entonces yo creo que sin perder, digamos, sin perder piso político, el gobierno puede impulsar y liderar y coordinar conversaciones sobre esto, al menos. De lo contrario, lo que vamos a tener es 10 meses de parálisis en política económica que nos hace enormemente vulnerables. Fíjese usted, digamos un escenario que espero que nunca pase, pero imagínese esto, que la situación económica de estancamiento sigue deteriorando la calidad de la cartera del sistema financiero. Ya hemos visto que los préstamos en mora están subiendo como porcentaje de los préstamos totales y están subiendo de manera más pronunciada en el sector cooperativo. Entonces ya los problemas de la economía real están filtrándose a la calidad de la gestión del sistema financiero. Entonces, si no hacemos algo en esto, podríamos tener un accidente que nadie lo quiere, financiero, el cual en un país dolarizado es mucho más difícil de manejar, porque no se puede imprimir dinero para sortear este tipo de avatares. Entonces, yo creo que la prudencia, el civismo debería llevarnos a no dormirnos y seguir promoviendo la discusión y el consenso en políticas de reforma. Es muy difícil el consenso en el Ecuador. Gustavo, usted tiene un montón de gente que usted entrevista. A mí me gusta mucho escuchar su programa, pero encuentro Muchas unas gracias. opiniones de todos los lados y rarísimas y que me hace a mí pensar que es difícil conversar, porque somos peleones. Creemos que el otro está equivocado. Además, nos gusta, en lugar de discutir ideas, nos gusta desprestigiarle al oponente. Ese es nuestro estilo de conversación. Es parecido al de Correa y al de Trump, que en vez de discutir ideas, lo que hacen es, le tratan de descalificar al oponente. Entonces, no es fácil en el Ecuador, pero uno tiene que no perder la esperanza, digamos. Bien. Queremos agradecerle mucho por habernos acompañado, economista de la Torre. Un placer, Gustavo. Que tenga un buen día. Igualmente, declaraciones del economista Augusto de la Torre, profesor de la Universidad de las Américas y de la Universidad de Columbia.